por este nuevo día que nos concedes para estar en tu casa y buscar, Señor, más de ti, aprender más de ti. Te imploro, Espíritu Santo, ven sobre nosotros en esta hora y trata con nuestro corazón, Señor, para que no haya estorbos para recibir la bendición que tienes para hoy, para cada uno de nosotros. Te ruego, trata, Señor, con nuestros corazones. Permítenos, Señor, entender y poner por obra, Dios, lo que hoy aprendamos. Bendice a cada una de las personas que están aquí, mi Dios, y aún aquellos que están por la primera vez, más aún aquellos que nunca antes han estado, Señor, en una iglesia cristiana, escuchando así de tu palabra, mi Dios. Abrázales y permíteles sentir, Señor, tu amor. Permíteles, Señor, recibir el mensaje de tal manera, Señor, que sea de bendición a su vida y que pueda ser impactado, mi Dios, y puedan decir, wow, qué grande Dios. Eso, Señor, es lo que te pido en esta hora. Ministranos, necesitamos de ti. Y te ruego, mi Dios, una bendición especial de sanidad por cada uno de mis hermanos que están enfermos en este momento y que por causa de su enfermedad no pudieron acompañarnos hoy. Señor, allá donde estén, en el nombre de Jesús, sean sanos. Y todo espíritu de enfermedad sea reprendido. Todo virus y bacteria mueran en el nombre de Jesús. La infección ceda. Y el sistema inmunológico empiece a hacer su trabajo. Para que cada músculo, cada tejido, cada hueso inclusive, aún a nivel celular, sean restaurados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca del propósito, cumpliendo el propósito. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 28 y ténganlo ahí a la mano. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Ahora, vamos empezando de lo más general y terminando en lo particular. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Es más, ¿cuál es el propósito de toda iglesia? ¿Cuál es el propósito de cada una de las iglesias? Realmente es sencillo, es propagar el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cómo? Precisamente a través del evangelismo y establecimiento de misiones. Ese es el propósito de cada iglesia. Sí, es el reunirnos, el congregarnos, aprender de Dios. Y por medio de las ofrendas y los diezmos, es el sostenimiento, no solo para el templo, para el personal, por así decirlo, sino también para poder financiar las misiones, los viajes, los paseos a lugares donde no se ha predicado o no se ha predicado lo suficiente y llevar la palabra. En consecuencia, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no crece, una iglesia que no está en movimiento, que está estancada, no tiene por qué existir, no tiene derecho a existir, porque entonces eso no es una iglesia. No sé cómo le podrán llamar, pero no es una iglesia, porque la iglesia es la gente y por lo tanto es un cuerpo vivo, dirigido por el Espíritu Santo, que fueron reunidos por la misericordia de Dios manifestada a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y el Padre es quien dicta las órdenes. El Espíritu Santo es quien se encarga de ejecutarlas y llevarnos a nosotros, ¿verdad?, a cumplirlas. Entonces, una iglesia que no cumple con su propósito, ni siquiera es iglesia, o sea, mucho menos tiene por qué existir, porque además da mal testimonio. Si en una empresa, no sé si se han dado cuenta, cuando una empresa quiebra alguna de sus sucursales, ¿qué es lo primero que desaparece de ese edificio? ¿No se han dado cuenta? Hay una empresa exitosa que tiene distintas sucursales, pero una de las sucursales quiebra, por la razón que sea. ¿Qué es lo primero que desaparece de ese edificio? El logotipo. ¿Por qué? Porque los quema.
Mira, ya tronó la empresa, quiere decir que ya no sirve. Y no, no es cierto, solo esa sucursal tronó. Entonces lo primero que hacen es retirar el logotipo. Cualquier distintivo de la empresa es lo que inmediatamente se retira porque es mal testimonio. Hace que baje el valor de las acciones de dicha empresa, porque los clientes, la gente en general le pierde la confianza. Si tronó aquí quiere decir que es mala calidad. Y se empiezan a hacer historias, ¿no? Bueno, igual, una iglesia que no crece tiene que desaparecer porque nos queman a todos, es mal testimonio. Es cierto, hay lugares donde hay iglesias chiquititas, pero porque son lugares bien difíciles. Pero ¿sabes qué? Esa iglesia es una fortaleza. ¿Por qué? Porque ganaron terreno y no ceden el terreno. Pero una iglesia que esté en un lugar donde debiera prosperar, que tiene años, décadas o siglos, y no se ha reproducido, ese lugar debería desaparecer porque es un pésimo testimonio. Entonces, el propósito de toda iglesia es crecer, pero no en soberbia ni en vanidad. Es propagar el reino de los cielos. Obviamente va a haber crecimiento numérico y financiero, pero eso es lo que se requiere para dar continuidad al trabajo, pero no es el propósito, no es la finalidad, porque luego uno se confunde y es cuando empiezan a surgir grupos con ideas equivocadas. Bueno, en cuanto al propósito de toda iglesia y de todo creyente, aquí nos los deja Jesús establecido. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos está dando órdenes exactas, órdenes claras y precisas que debemos de cumplir. Habla de compartir de la palabra. Habla de integrar a las personas al cuerpo de Cristo. Habla de enseñarles, de compartirles la sana doctrina. Y en consecuencia, una vez que estén listos, reenviarlos a que a su vez ganen a más personas para Cristo. Bueno, ahora la cuestión es, ¿cómo lo hacemos? Porque podemos entender el propósito, podemos memorizarlo inclusive y repetirlo, pero ¿cómo le hacemos? Y ahí es donde empieza lo interesante. Vamos a Mateo 4:19. Vamos a ver ¿cómo lo hacemos? Pues con estrategia. Y aquí Jesús desde un principio que empezó a reclutar a sus pupilos, a sus discípulos, a quienes serían después los apóstoles, desde aquí ya él mismo nos los va diciendo. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo sé que hay solteras que se emocionan al escuchar, ¿verdad? Y es su cita favorita, pero ahorita nos referimos a la parte de llevar las buenas nuevas, el plan de salvación. Fíjense. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Primero que nada, vengan conmigo, acérquense a mí, aprendan de mí, sigan mi ejemplo y yo los voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Esto habla de estrategia. No siempre vamos a hacer lo mismo. Las estrategias, las formas de trabajar, las formas de compartir cambian con el tiempo, cambian con el lugar, cambian inclusive con la edad de las personas a quienes te diriges. Inclusive es diferente si hablas con hombres que con mujeres, o si hablas con solteros o con casados, si los agarras por separado o hablas con la pareja, es diferente. Quienes saben de pesca, y que la mayoría debemos tener al menos nociones, digo, pues estamos en un puerto, no es lo mismo pescar con chinchorro que con tarraya, ¿verdad? Es diferente. Ahora, no vas a pescar del mismo modo atún que el camarón. Hasta los barcos son diferentes. El equipo, la maquinaria es distinta, la capacitación es distinta. Obviamente hay cosas en común, pero no es igual. Entonces, hablamos de estrategia. Hablamos de estrategia. Ahora, algo importantísimo. Juan 15:5. El primer punto de la estrategia es permanecer unidos a Cristo, porque separados de Él nada podremos hacer.
sea, no lo hagas ni en tus fuerzas, ni con tus ocurrencias. No, tenemos que estar pegados a Cristo para recibir de Él el empuje, la fuerza, el poder, pero también las instrucciones. Y eso lo vemos en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Todo te saldrá bien. ¿Y de qué se trataba en este momento? De hacer la guerra, de ir a conquistar la tierra prometida. Bueno, transporta estos mismos principios. Ganar el corazón de esa persona para Cristo. Tú no eres el Espíritu Santo para convencerlo de sus pecados, pero sí puedes llevarle la palabra de Dios. Pero primero la tienes que aprender, memorizar y comprender. Si no, ¿cómo se la vas a explicar? Ah, sí, mira, es que yo recuerdo que la Biblia dice así como, imagínense el Chapulín Colorado cada vez que quiere decir un refrán, que termina revolviéndolo y al final ni él solo se entiende. No, primero tienes que estudiarla, aprenderlo, memorizarlo, y ya que la comprendes bien, aunque sea un solo versículo, un solo pasaje, aquel que cambió tu vida, aquel que llegó a tu corazón, eso es lo que vas a compartir. No tienes que aprenderte toda la Biblia primero, no seas exagerado. Lo que Dios ya hizo en ti, porque vamos a ser testigos. Vamos a compartir de lo que nos consta, de lo que viste, de lo que escuchaste. Eso es lo que vas a compartir. ¿Sabes qué? Mi vida era así, pero luego vino Cristo y mi vida es ahora de esta otra forma. ¡Wow! Eso es lo que vas a compartir. ¿Y sabes qué? La Biblia dice esto, esto y esto, y es para ti también. Pero tienes que aprenderlo, tienes que memorizarlo, tienes que comprenderlo. Y por supuesto, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Aquí nos da una serie de instrucciones. El más popular es el versículo 17, de orad sin cesar. Por supuesto que vamos a orar todo el tiempo, buscando dirección, buscando fortaleza, que Dios nos dé ánimo. A la hora de la hora como que da miedito, como que da vergüenza. No, Señor, échame la mano, dame un empujoncito y órale. Pero fíjense bien, 1 Tesalonicenses 5, vamos a ver la serie de recomendaciones que se nos hacen. Del versículo 12 al 24, lo voy a leer rapidito. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea, amor, respeto y obediencia a quien sea tu autoridad, pues dentro de la iglesia. Porque vas a necesitar un apoyo, vas a necesitar una guía en su momento. Bueno. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 24. Yo aquí le estoy dando lectura. Anoten la cita. Muy bien. Dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, que entre nosotros nos tenemos que dar así de repente de codazos, pellizcón, pero de cariño, ¿no? Para animarnos a trabajar, porque la iglesia somos todos, somos nosotros. No es el templo, no es el edificio, la iglesia es la gente. Y como somos un solo cuerpo, entonces tenemos que trabajar en equipo. Imagínate, cuando despiertas o te levantas que estás sentado en mala posición y se te duerme una pierna, ¿a poco se siente bonito? Te levantas y sientes como que te vas, ¿verdad? Y andas viendo. ¿Por qué? Porque la pierna no responde. Pues es lo mismo, hermanos, vamos a trabajar en la obra. Mira, que vamos a construir el templo, o que vamos a ir a evangelizar a tal lugar, o que vamos a tener un trabajo con niños aquí en la iglesia. Apóyennos, mira que ven. Y de repente, más de algunos se hace sordito, se desaparece y al rato no hayamos qué hacer, porque habían dicho que sí, de compromiso, pero no se sostuvieron en ello, confiamos en ellos y a la hora de la hora, aquí estamos con déficit de personal. ¿Y quién la paga? Pues los niños. O las personas a quienes íbamos a evangelizar, pues tuvo que cancelar la actividad, ya mejor nos regresamos, etc. Entonces, no, mis hermanos, exhortémonos unos a otros para servir. Ya sé cómo dilata con esto, pero es en serio. Pablo lo dijo en otras palabras, pero más técnico, no más espiritual, pero más o menos así, no os hagáis. Sí. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Sí. Donde quiera que andes tienes que actuar con justicia. Si eres patrón, pague a tiempo el sueldo, las prestaciones, qué sé yo.
Porque luego te andas quejando que porque Dios no bendice tu trabajo o no funciona tu ministerio, porque es que andas chueco en otro lado. ¿Sí? En todo tenemos que actuar bien, para que haya bendición en todas las áreas de nuestra vida. Estad siempre gozosos. Pues sí, ¿quién se va a querer acercar a un amargado, verdad? Entonces, si estás gozoso, hasta se antoja. Mira, oye, qué bonito se ríe. Sí, hay que preguntarle el chiste, no ha de estar bueno. Pero resulta que es la alegría que el Espíritu Santo provoca en tu corazón. Pues qué mejor. Y allí ya podemos compartir. Y por supuesto, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, pues si lo necesitamos, pues ¿cómo? No menospreciéis las profecías. Si alguna persona se te acerca y ¿sabes qué? Siento de parte del Señor esto. Lo único que tienes que hacer es juzgar la profecía. ¿Cómo se juzga una profecía? ¿Alguien sabe? Es bien sencillo. Tienes razón. Ver que se cumpla. Si no se cumple, era su imaginación. Y si te dijo algo bueno, pues quiere decir que le caigo bien, o sea, ya fue ganancia. Si no se cumple, qué tristeza, ¿verdad? Pero al menos le caigo bien. Y si se cumple, gloria a Dios. Ya para la próxima es más fácil creer. A ver, hermano, ¿y hoy qué te dijo para mí? Oh, no sea goloso, hoy no me dijo nada. Pero bueno, si alguien se acerca a darte palabra de Dios, también hay que tener cuidado, ¿no? Porque no faltan los baquetones. Disculpe, señorita. Dios me habló esta mañana y me dijo que usted será mi esposa. Pues qué raro, señor, porque a mí no me ha dicho nada. Así que aguas, ¿sí? Hay mucho baquetón también, hay mucho mentiroso. Pero no menospreciemos las profecías. Toda profecía debe ser juzgada, no menospreciada, es diferente. Ahora sí, examinadlo todo y retened lo bueno. Y como no faltan los baquetones, ya ves, amada, sí hay que pistear para saber qué se siente. No, dice, absteneos de toda especie de mal. Ahí mismo viene la cláusula, ¿eh? No sales con cosas. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, mis hermanos, ahí están toda una serie de recomendaciones. Primero, tenemos que plantear estrategia, ¿no? Si vamos a ser pescadores de hombres, tenemos que plantear estrategia. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Primero, apegados a la voluntad de Dios, estudiando a profundidad la Biblia, orando, congregándonos y teniendo buena actitud. Y aquí nos lo dice de diferentes formas. Ahora bien, eso es en cuanto a la estrategia. Pero ahora, la manera de compartir. Mi hermano, aquí tenemos que ser bien inteligentes y ser maduros. Porque luego no falta el que respinga. Es que eso no es de Dios. Ah, hombre, bájale. Hay que cambiar la forma. Y el mismo apóstol Pablo nos los dijo. Vamos a ver. Primero a los Corintios capítulo 9. Primero a los Corintios capítulo 9. Versículos del 19 al 23. Voy a leer. Y ustedes síganme ahí con su vista. Primero a los Corintios 9, versículos del 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío. Bien, fíjense bien, como judío. No se hizo judío para los judíos, se hizo como judío. Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Sí, ya me lo imagino de chopper acá, ¿no? Greñudo o pelón, trepado en su motocicleta acá con sus Levi's, con sus bototas y... Ah, no, ese soy yo el que se está imaginando así mismo. Bueno, pero eso es diferente. El punto es que Pablo se hace a sí mismo como ciertos tipos de personas, en particular para ganarlos para Cristo. Ojo, yo decía en ocasiones pasadas que los tatuajes en sí mismos no son pecado. Pero si tú no tenías tatuajes y ahora que estás en Cristo, estás con que quieres tatuaje, déjate de tonteras, eso es rebeldía. ¿Sí? Eso no salgas con que Dios te llama, no es cierto, eso no es verdad. Dios llama de forma bien específica a ciertas cosas, a determinadas personas. Y aprovecho el RAI, te digo porque nunca es tarde para mencionar esto. Estudiantes, échenle ganas a la escuela.
Si tú estás en la universidad y estás en semestres intermedios, si ya estás por decir tercer, cuarto semestre ahí, y dices tú, siento que Dios me está llamando al ministerio, tengo que dejar la universidad para entrar al instituto bíblico. Ok, vamos a ver, ¿qué promedio tienes? Si tu promedio está por debajo del 8.5, ay, ¿cómo decirlo para que no se escuche feo? Ya sabes lo que voy a decir, ¿verdad? Es que te crea tu abuela que te llamó Dios. Dios no llama mediocres, Dios no llama perdedores. Si tu promedio está por debajo del 8.5, Dios no te está llamando a dejar la escuela. De hecho, lo más probable es que te esté llamando a que subas el promedio por testimonio y para honrar a tus padres. Que termines la carrera y por supuesto que te titules, porque el que termina la carrera y no se titula, pues es dejar a medias el camino. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu Dios, da buen testimonio, y entonces ya hablaremos sobre una carta de recomendación para el Instituto Bíblico. ¿Sí? Ahora, hay casos donde efectivamente Dios llama a personas a salirse de la universidad para entrar al Instituto Bíblico, pero aquí hay dos opciones. Una, que al terminar el Instituto Bíblico vuelven a la universidad para terminar la carrera. O dos, tienen muy buenas calificaciones, pero Dios requiere de un sacrificio. Y más adelante se los explica, pero ya son situaciones particulares, no que sea una regla. Entonces debemos entender eso. Difícilmente Dios te va a llamar a que dejes la escuela. Pero bueno, es que dice Pablo que con los burros me hago como burro para que me escuchen. No, mijo, no ocupa rebuznar. Nomás bájale el nivel a la predicación para que te entiendan, es diferente. Bueno, entonces cambia la forma. Debemos variar la forma. Mis hermanos, yo creo que varios de los que ya me conocen saben que no paso ni con pan. Y yo creo que me van a criticar por esto, pero no lo puedo evitar. Lo siento. Ya eso es cosa muy mía, o sea. Y no es pecado. No soporto la música de banda, ni la norteña, ni menos la sierreña, aunque sea cristiana. De verdad, no. ¿Será que me recuerda cuando yo andaba de borracho de adolescente, cuando andaba de peleonero? Y para mí no. Pero esa música no es mala. Esa música es para alabar a Dios, no a mí. O sea, qué bueno que no me gusta porque no es para mí, es para Dios, ¿verdad? Finalmente. Por lo tanto, ahora que se está trabajando en misiones, tengo una cosa bien clara. La música que tocan aquí los muchachos a mí me encanta, ¿no? El estilo así contemporáneo, pop, de repente medio rockero. Sí, eso sí me gusta. Pero cuando vamos a las misiones, y yo creo que es algo que Rolando no me va a dejar mentir, lo que llama la atención de las personas y abre su corazón, bueno, primero los oídos y luego el corazón para recibir palabra, es la música de tipo norteño, la música grupera, ¿sí? Porque puedes cantar bien bonito, me levantaré con autoridad, pero estamos en un pueblo donde gusta otro tipo de música. En cambio allí, pues si tuvieras fe como un grano de mostaza, ahí sí, la gente está más receptiva. Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús, el Nazareno. Y la gente está más receptiva. Entonces debemos cambiar la forma. Que a ti no te guste no quiere decir que sea pecado. Ponte a estudiar la Biblia. Entonces hay cosas que a mí no me gustan, pero jamás me atrevería a prohibirlas. Es más, en el pasado, por lo menos 3 veces hemos tenido servicio con música de banda. Y 2 veces ha sido con banda en vivo. ¿Por qué? Porque estamos para glorificar a Dios y queremos alcanzar a más personas para Cristo. Entonces, mis hermanos, es bien importante tener esto claro. Tenemos que cambiar la forma cuando sea necesario. Ojo, la forma. Dijo Pablo, y yo me hago como. No me hago así, me hago como. O sea, parecido. Y eso nos abre puertas, porque la gente, en vez de sentirse rechazada, en vez de sentirse juzgada, se establece un lazo de amistad. Ya hay una relación allí. Si no, ¿cómo les vas a hablar? Y no estás siendo hipócrita, estás siendo honesto. ¿Sí? Por eso es bien importante cambiar la forma. Yo le doy gloria a Dios por mis hermanos, por ejemplo, de Alcance Victoria o de Calvary Chapel. Son ministerios bien originales. De Alcance Victoria, la mayoría de ellos siguen vistiendo como cholos porque ellos alcanzan pandilleros y prostitutas, y es una bendición lo que están haciendo. Están en un frente de batalla que no cualquiera le entra, pero como Dios los sacó a la mayoría de allí mismo,
pues ellos ya están acostumbrados a eso y no les da miedo. Y además sienten compasión por esas mismas personas y los ayudan. Ahora, nuestros hermanos de Calvary Chapel, aquí en particular, aquí en Mazatlán, de la iglesia Vida Nueva, Calvary Chapel es la denominación, me encanta mi hermano, el pastor Carlos Salazar, con su ministerio surfer. Eso a mí me encanta, la reunión de jóvenes la hacen los sábados en la playa y luego tienen clases de surfing. Oigan, pues cómo no, va a haber bendición, por supuesto que sí. Deberíamos hacer confraternidad con ellos. Y ya las hemos hecho, de verdad, hay que hacer otra. Bueno, pero fíjense bien, eso es amor al prójimo. Eso es creatividad, originalidad. Hay que cambiar la forma. ¿Es cierto? Hay que planear bien. ¿A quién vamos a enfocar nuestro ministerio como pastores? Entonces la iglesia va a ser de determinada manera para alcanzar a determinadas personas. Y eso no es discriminación, eso se llama amor. Porque hay personas a quien nadie les quiere hablar. Pero hay iglesias que son específicamente para eso. Y me encanta, porque ahí con mi hermano Carlos Salazar hay un buen número de parachuteros y trabajadores de la playa y surfers. Eso está genial. Así deberíamos ser en todas las iglesias, con objetivos específicos, y así alcanzaríamos a todas las personas de nuestro país. Ahora, como nuestro hermano Waldo Castro allá en Tepic, que ellos se enfocan a trabajar misiones en la sierra con los huicholes. ¿Y qué pasó? Pues ahí medio aprendieron a masticar el huichol para poderles compartir. Y ganaron personas para Cristo, ya huicholes, y ellos ahora son los pastores y siguen creciendo y ganando más etnias para Cristo. ¿Por qué? Porque se hicieron a la forma, aprendieron a caminar en la sierra, aprendieron a comer larvas de hormigas cuando no hay nada más que hacer, porque hay que llegar hasta allá y está casi imposible cargar comida por el peso y la distancia. Hay que hacerse como ellos para poder llegar a ellos, y es una gran bendición. Algo bien hermoso, y yo sé que es muy criticado, porque se acercan las fechas, quiero aprovechar así en cuanto a cambiar la forma. Hay quienes dicen que festejar Navidad es pagano, que porque es el festejo para, creo, Saturno, que es la contraparte de Zeus. Pero ¿sabes qué? Sí se festejaba el supuesto cumpleaños de esa deidad romana o griega, el 25 de diciembre, y sí se festejaba con árboles verdes y esferas rojas, sí. Y mi Dios es tan poderoso que le dio sus cachetadas, le dio sus patadas y le quitó la fiesta y le quitó hasta el arbolito con todas las esferas. Y que la alegue el que no le guste. Ay, pues estos religiosos fanáticos. No es pecado celebrar Navidad. Jesús no nació en diciembre, no nació en diciembre. Tal vez fue en octubre, tal vez fue en noviembre, quizás fue en abril. ¿Y eso qué? Nosotros celebramos a nuestro Señor todos los días y principalmente los domingos. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Y por qué se los comento? Porque resulta que allá en estas misiones con los huicholes hay ciertas festividades en el año dedicadas a los que eran sus santos patronos o a ciertos espíritus del monte o demonios, qué sé yo. Y eran unas borracheras espantosas. Lo curioso es que cuando todo el pueblo, toda la tribu se convierte a Cristo, oiga pastor, ¿y ahora qué hacemos? Porque se acercan las fiestas de San Fulano, de San Mengano, y pues ¿qué hacemos? Y les dijo el pastor, pues hagamos fiesta. ¿Cómo? Sí, hagamos campaña evangelística, traigamos grupos de alabanza, o nosotros mismos aquí empezamos a tocar con música regional, y se hicieron unos fiestones en honor a Dios. Así la gente se quitó el mal hábito de tomar, ya no andaban con el gusanito, sino que se quedaban allí, y venían gente de otros pueblos al relajo, y cuando se daban cuenta que no era pisteadera, muchos se convirtieron a Cristo también, porque escucharon la palabra. Iban predicadores invitados, llevaban alabanza, era un tiempo de milagros. Si hasta los mismos brujos se convirtieron a Cristo y luego ellos oraban por las personas, hombre, el poder del Espíritu Santo se manifestaba tremendo. Y todavía, me encantaría una de esas fiestas, para ir a conocer. Luego ya vengo acá con mi sombrerito y toda la cosa en guaraches, todo a predicar. Digo, ¿por qué no? Ahora bien, cambiemos la forma. Cambiemos la forma, tenemos que estar dispuestos a cambiar la forma. Hagamos a un lado la soberbia, hagamos a un lado la comodidad, destruyamos la ignorancia, quitemos el fanatismo, porque el propósito es adorar a Dios alcanzando a otros para Cristo. Ponte a pensar, si aquellas personas que te hablaron a ti de Cristo no te hubieran tenido la paciencia y el amor, ¿dónde estarías? Tú le debes lo mismo a Dios y hacerlo con otros, así de sencillo. Ahora bien, si en cuanto a cambiar la forma se trata, el contenido jamás debe cambiar.
píntalo del color que quieras, pero el evangelio jamás va a cambiar. Ni una sola palabra vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene que ser puro, inmutable, inamovible. O sea, no cambia, no se mueve. El evangelio permanece igual. Allí sí, no le vamos a hablar a los oídos, le vamos a hablar al corazón. Si yo me visto, si yo medio hablo como tú, pongo música que te gusta, no es para darte por el lado, es para que tú estés dispuesto a escuchar. Y cuando sea el tiempo de hablar y el tiempo de ser escuchado, lo que se va a hablar es palabra. Ahora, ahí en la forma pudiera ser de manera chusca, pudiera ser de manera contundente. Presentar el plan de salvación. Recordarán que en alguna vez les mostré la técnica de un papelito para evangelizar niños, que era un barquito, luego un avioncito, luego un cohete, le arrancamos un pedazo de hojita y al final era una cruz, y así evangelizábamos niños. La técnica de libros sin palabras, que son puros colores, que inclusive en algunos funerales prediqué usando corbatas. Ay, disculpen, es que no sabía qué corbata ponerme, y ponía todas las corbatas de color y luego empecé a explicar cada color. Es una técnica evangelística, porque hay que cambiar la forma, pero el contenido, ese no es negociable. El contenido se mantiene tal y como es. Podemos bajarlo, si se trata de niños, a nivel Plaza Sésamo. Podemos hablar en otro idioma, pero el mensaje tiene que permanecer tal cual. Fíjense bien. ¿Por qué? Es una orden. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí es donde varios grupos religiosos truenan, por eso esta parte le sacan la vuelta o ni siquiera permiten que lean la Biblia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es la máxima expresión de maldito, echado fuera, destruido. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema. No, que Dios me reveló que el Espíritu Santo es mujer. Que Dios me reveló que la muerte de Cristo en la cruz no fue suficiente, que Él pagó por nuestros pecados siendo torturado 3 días en el infierno. Órale, qué buena onda. Es que el Antiguo Testamento ya pasó, es solo para los israelitas. Míralo, qué buena onda. Y así cosas por el estilo, ¿sí? Es que si eres pobre es porque estás en pecado, y que el que esté en Cristo debe ser prosperado y que tenga mucha lana. Ándale, mira qué buena onda. Los mentirosos, Dios los reprenda. Bueno, entonces, cuidado. Quien traiga un evangelio diferente a este, sea anatema. Hay un movimiento ahí peligrosón que debemos de entender porque ataca directamente al propósito de la iglesia. Y hace tiempo estuvieron aquí en Mazatlán, una supuesta profetisa, que dice: la iglesia, el propósito de la iglesia no es evangelizar, es ganar puestos de poder para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. No, yo creo que estás hablando cuando venga el anticristo, porque el anticristo es el que va a venir por poder político. Porque lo que yo leí en Mateo 28, 18 dice: porque me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Jesús ya no necesita más poder, ya lo tiene. Es más, cuando Él murió, bajó al infierno, le predicó a las almas de los que murieron en el diluvio. Y dice la Biblia que le arrebató las llaves, el control de la muerte y del infierno a Satanás mismo. Así que Jesucristo, por voluntad del Padre, es el Rey en el cielo y en la tierra. Y Jesucristo, por su poder, es el Rey del infierno también. Claro que el Padre lo respalda, por supuesto, ¿no? Y el Espíritu Santo. Él no necesita más poder. Así que abusados con esos mentirosos que se dicen profetas.
No todo profeta es falso, por eso toda profecía debe ser juzgada. Pero una profecía que va en contra directamente de lo que la palabra de Dios enseña es un mentiroso. En el Antiguo Testamento decía que tenían que morir. Hoy ya no, están bajo la gracia, se arrepienten, Dios los perdona. Mientras tanto debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Entonces, el contenido no debe cambiar, jamás. Ahora, vamos al último libro de la Biblia, al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. Estas citas que voy a leer se refieren específicamente a este mismo libro, pero si este principio es para este libro, imagínense lo que sucede si lo aplicamos a toda la Biblia, o sea, la Biblia completa. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, dice, este es el apóstol Juan: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, o sea que va a perder la salvación, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, si esta advertencia es sobre este libro en particular de Apocalipsis, imagínate si lo aplicamos a la Biblia entera. Entonces es más peligrosa la advertencia. El evangelio no debe cambiar, no debe ser diluido. No podemos llamarle al pecado meramente error. El pecado es pecado y punto. Tenemos que decir las cosas como son. Que las digamos en amor, que las digamos de forma chusca, es punto y aparte. Pero tiene que ser tal como la Biblia enseña. Otra cosa, ¿cuáles son las consecuencias si desobedecemos esto y empezamos a hacer cambios a diestra y siniestra para no ofender? ¿Sí? Pues está desde el principio. Vámonos a Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y quiero que pongan mucha atención. Génesis 2, versículos 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? ¿De qué puede comer el hombre aquí? De todos los frutos, ¿no? Excepto de uno. ¿Y qué va a pasar si come de él? Morirá, ¿verdad? Entonces va a morir, ¿por qué? Si come de él. Si come de él. Ok, bueno. La mujer fue creada en el versículo 22. O sea que cuando Dios le dio esta orden a Adán, Eva o Isha no existía. ¿Ok? Ella todavía no existía. Fue creada unos cuantos versículos más adelante. Bueno, ahora sí, ese es el 2, 16 y 17. Ahora vamos al siguiente capítulo, Génesis 3, versículos del 1 al 6. Y aquí es donde quiero que recuerden lo que acaban de leer. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjense, el diablo estaba tanteando qué tan informada estaba Eva. O sea que no pueden comer ningún fruto. No, sí podemos. ¿Sí? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vamos a dejarlo ahí hasta el 3. ¿Qué dijo Eva? Para que no mueras, ¿qué es lo que hay que evitar? Comer, ni tocar. Ok, regrésense al 2, 16 y 17. ¿Qué es lo que dice Dios? Léanlo ustedes. ¿Cuál es la diferencia aquí? Dios dijo no tocar. ¿Qué dijo Dios? No comer. Eva no existía allí, pero fue Eva quien fue interrogada por la serpiente. La pregunta es: ¿quién le enseñó eso a Eva? ¿Quién? Adán. El diablo no le había dicho nada todavía, nomás le preguntó. Ojo, así es como se hacen los chismes y las sectas, por no leer la Biblia. ¿Ven? Adán le explicó lo que se le pegó la gana a Eva. Le exageró. Por eso debemos, como primera parte de la estrategia, estudiar la Biblia y memorizarla, porque si tú le inventas, si tú le agregas,
va a haber consecuencias de maldición. ¿Por qué? Cuando Eva tocó el fruto, ¿qué pasó? Nada. Y como no pasó nada, entonces son mentiras y le mordió. Así de fácil. Por eso cuando tú le agregas, por eso tus hijos ya no te creen, porque le exageras. Por eso se hacen tantas sectas, por pastores fanáticos. Y luego la gente se va a otros lugares donde están más cómodos, aunque saben que se van a ir al infierno por sus falsas doctrinas. Entonces, cuidado pues. Por eso es que no debe cambiar el evangelio. ¿Ya vieron en qué bronca nos metió Adán? Nomás por agregarle un verbo. Un verbo. Hombre. Entonces, cuidado. Por eso es tan importante leer la Biblia y orar por discernimiento, memorizarla para que no nos vayan a cuentear. Bueno, entonces por eso el contenido debe ser puro, inmutable, inamovible. Ahora bien, vamos a suponer que todo esto lo hacemos bien, la estrategia, la forma, el contenido. Pero tu testimonio, ay bárbaro. Por ser tú y tu mal testimonio, todo lo que digas, aunque sea verdad, es mentira. Imagínate tomarte 1 litro de agua natural, ahorita así fría, ¿no? Con hielitos así. O además, si quieres un refresco, el sabor que más te gusta, porque no voy a hacer publicidad gratis. El refresco que más te gusta, así con hielitos, así sabroso. Pero te lo sirven en un vaso sucio, con lama, ¿sí? Con 3 colores de lápiz labial alrededor que no sé ni de quién es. Toma, mi hermano, ¿gusta? ¿Tiene sed? Me gusta mi sed, gracias. Yo me la quedo, ¿sí? Pero el refresco es el refresco. Es el refresco de verdad. Y los hielos son de verdad. O es agua limpia y purificada. Pero ¿por qué no te la quieres tomar? Porque el vaso está sucio, ahora el vaso está asqueroso. A veces hasta apesta, ¿no? Híjole. Ese es el problema cuando nuestro testimonio es malo. Luego tenemos que trabajar en el primero. Limpiar el vaso. Limpiar el vaso. Limpiar el vaso. Entonces, sé ejemplo. Sé ejemplo. Sé ejemplo a los de afuera. Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Ahí es cuando Jesús nos dice, les fue enseñado que ama a tu amigo y odia a tu enemigo, ¿sí? Pues yo te digo, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice y ora por el que te persigue. Si alguien te quiere quitar la capa, pues dale con todo y la camisa, o al revés. Pero la cosa es tratar en amor a aquellos que nos tratan mal. Híjole, porque de esta manera vamos a dar buen testimonio con los de afuera. Ahora, con la familia. Efesios 5:31, y dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sabes qué? Mamá, papá, no se metan, es mi asunto con mi esposa o con mi esposo. Yo los quiero mucho, pero no se metan, este no es asunto. Cuando necesite consejos se los voy a pedir. Respeten a mi cónyuge, respeten a mi esposa, respeten a mi esposo. También nos enseña en el versículo 33, ¿verdad? Hombres, amen a sus mujeres, mujeres, respeten a sus maridos. Y luego ahí en Efesios, pero en el 6, del 1 al 4, que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y quiero decir, si son buenos, si son malos, si están juntos, separados, vivos o muertos, feos, guapos, ya la genética que te tocó, ya te aguantas. Aquí el punto es, hónralos, porque es la orden que Dios nos da. Pero el versículo 4 que dice, y vosotros padres, no os hagáis, que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino amonestadlos que en la disciplina conforme al Señor. Y todavía si vamos a Colosenses 3, 20-21 es más o menos lo mismo. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, etc. Porque esto agrada al Señor. Pero el 21 que dice, y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Entonces, el buen testimonio con los de afuera, siendo amable con tus vecinos y tratando bien aún a aquellos que te tratan mal.
con los de tu casa, porque es el testimonio más importante, con los de tu casa, tratando bien a tu esposa, tratando bien a tus hijos, muchachos, honrando a sus padres. No hay de otra. Ahora bien, testimonio para los de adentro. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que es 1 Timoteo 4:12. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y dice varias cosas, fe, pureza y varias cosas bien importantes. Pero aquí es en doble forma. Ustedes respeten a sus pastores, respeten a sus autoridades dentro de la iglesia, pero también nosotros estamos obligados a ser ejemplo para ustedes. Yo no puedo llamarte la atención siquiera, es más, ni siquiera una sugerencia en cuanto a espiritualidad o moral, si yo mismo estoy en pecado. ¿Cómo te voy a decir, hey, trata bien a tu mujer? O tú no seas baquetón, ya no ande en adulterio, arrepiéntase. Y ahí yo en secreto viendo pornografía bien a gusto. Pues no hay solvencia moral. Yo tengo que dar ejemplo primero. Yo tengo que amar a mi esposa para enseñarles a ustedes cómo amar a sus esposas. O por lo menos tener la solvencia moral, ¿verdad? Tener ese respaldo. Entonces, sé ejemplo. Nadie, por mucha sed que tenga, va a aceptar agua purificada o refresco en vaso sucio. Jamás. Por mucha sed que tenga. Jamás. Por lo tanto, tenemos que limpiar el vaso. ¿Y cómo se limpia el vaso? Arrepiéntete. Ríndele tu corazón a Cristo. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Muy bien. Pues vamos a orar. Porque tenemos que buscar ese propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pónganse de pie, vamos a orar. Tenemos que pedir al Señor que trabaje en nosotros. Que nos dé revelación. Señor, sé cuál es el propósito, pero muéstrame en qué manera debo cumplirlo yo. ¿Cómo quieres que te sirva? ¿De qué manera yo voy a compartir con otros de la palabra? ¿Okay? Entonces, vamos a empezar por lo más básico. ¿Y qué es esto? Si hay alguien aquí que aún no le ha entregado su vida a Cristo, vamos a orar. En este momento Dios te da la oportunidad de entregarle tu corazón a Cristo. Y después de esta oración, de entregarle tu corazón a Cristo, quiero orar por enfermos. Quiero orar por personas en conflicto, en problema, en tristeza. ¿Por qué? Porque hay que limpiar el vaso. Hay que limpiar el vaso. Y después de esto, cada quien va a orar por su propio llamado. Para que Dios te lo dé, para que Dios te lo confirme o para que ya empieces a servir. Cualquiera que sea tu situación. Entonces, lo primero vamos a orar para rendir nuestra vida a Cristo quienes no lo hayan hecho. ¿Sí? A ver, ¿a quién se le bajó la fe porque ya está haciendo calor otra vez? Ándale pues. El hombre de Jesús sigue soplando viento. Gloria a Dios. Cuestión de fe. Tenemos que practicarlo. Bueno, ahora sí. Quiero que ores junto conmigo o que repitas estas palabras después de mí. Padre Celestial, en esta tarde te entrego mi vida, porque ahora entiendo cuánto me amas y cuánto te necesito. Transfórmame, dame una vida nueva y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, tomando mi lugar y pagar por mi pecado, por limpiarme con tu sangre, por resucitar al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado, para darme esperanza. Y por eso tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida, toma el control, transfórmame, sana mis heridas, cambia mi manera de pensar, enséñame a amar y a perdonar, y enséñame a entender y obedecer tu palabra, porque a partir de hoy, en el nombre de Jesús, y para honra y gloria del Padre,
soy salvo, soy un hijo de Dios y una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración de corazón, si tú hiciste esta oración de forma sincera, entonces quiere decir que ahora mi Dios es tu Dios, mi Padre es tu Padre, y eso nos convierte en hermanos en Cristo. Bienvenidos a la familia. Ahora sí, si estás enfermo, si estás lastimado o accidentado, si tienes algún problema, alguna necesidad, alguna tristeza, un dolor, ven, yo quiero orar por ti. Es tiempo de milagros. Queremos ver el poder de Dios en acción. Si el viento sopló, ¿qué más no hará nuestro Dios esta tarde? Ven para acá. Para nuestro Dios no hay enfermedad grande ni pequeña. No hay problema imposible. Él está en control. Vamos a buscarle. Vamos a buscar su voluntad y su poder. Vamos a ver. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora clamo a ti, mi Dios. En ti confío. Y como iglesia, Señor, en ti creemos firmemente. Creemos que tu palabra es verdad. Y creemos que tienes tanto el poder como el amor para actuar en favor nuestro. Así que en el nombre de Jesús, Señor, clamo a ti. Ven, Espíritu Santo, ven y ministra a esta hora a cada uno de mis hermanos. Aquellos, Señor, que tienen algún problema físico, alguna enfermedad, algún golpe, algún accidente, Señor, lo que sea, alergias, en el nombre de Jesús, eso se va, porque su cuerpo en este momento empieza a restablecerse en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va, toda herida empieza a sanar, toda infección desaparece en el nombre de Jesús. Mi Dios, aquellos que traen, Señor, cargas emocionales, preocupaciones fuertes, temores y tristezas, en el nombre de Jesús, todo espíritu de temor es reprendido en esta hora y te vas en el nombre de Jesús. Bendito Rey, trae paz a tu pueblo. La tristeza se va en el nombre de Jesús. Trae, Señor, consuelo y gratitud, Señor. Gracias, Dios, por las bendiciones que hemos tenido, por el tiempo que hemos compartido con nuestros seres queridos. Hoy te damos gracias, Rey, por sus vidas, aunque ya no estén con nosotros. Y clamo a ti, mi Dios, por consuelo, porque les vamos a extrañar. Gracias, Dios. Permíteles el llanto, Señor, para desahogar su tristeza. En el nombre de Jesús. Jesús, milagroso Señor, y en este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús,
este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Clama al Señor. precioso Empieza a orar. Hijo de Dios. Pídele a Dios que te muestre para qué fuiste creado, para qué fuiste salvado, para qué fuiste llamado y discipulado. ¿Qué quiere Dios hacer contigo? ¿Qué espera Dios de ti? Pregúntale, y si ya sabes, pídele confirmación. Y si ya fuiste confirmado, entonces actívate. Pide al Señor que te dé ese impulso. La palabra dice que el Espíritu Santo es quien da tanto el querer como el hacer. Entonces pídelo y empieza a hacer tu parte. Desde lo más sencillo, tu propio corazón. Empieza por limpiar el vaso y verás cómo el Espíritu Santo lo empieza a llenar de su presencia para que puedas compartirle con otras personas. Empieza por limpiar el vaso. Si hay pecado en ti, confiésalo y sé libre. Si hay tristeza, dolor, entrégalos para que el Espíritu Santo se lleve eso y salgas de aquí en paz, bendecido, perdonado, justificado, libre en el nombre de Jesús. Glorifica al Señor, glorifica al Señor. Ábrele tu corazón.
Ahora también sé honesto, si tú no quieres servir en ningún ministerio, entonces pídele al Espíritu Santo que trate con tu corazón. Sé honesto. Dios no te va a obligar, pero definitivamente la fe sin obras es muerta en sí misma y en algún momento vas a tener que activarte. Así que pide a Dios que empiece a trabajar en tu corazón, que ponga en ti ese deseo de servir, que viene por amor a Dios y por amor al prójimo. Así que clama al Señor, y no solo hoy, todos los días. Busca su rostro, temprano en la mañana o en la noche al acostarte, pero busca su rostro para que Él haga su obra en ti. Y así, que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la dirección del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y todos los días de nuestra vida, hasta aquel momento, Padre Celestial, en que tú decidas volver por nosotros o llamarnos a tu presencia. Amén, amén y amén. Gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábale y declara.